Listo, pues empezamos. Muy buenas noches con todos. Agradecemos a todos los asistentes a este webinar de actualización en farmacia hospitalaria. Es la segunda edición que hacemos en lo largo de esta gestión. Y pues conmemorando que el día lunes ha sido Día del Químico Farmacéutico acá en Perú y siempre hacemos esta metodología pues con los objetivos que tiene la sociedad, un poco de capacitar al farmacéutico hospitalario en temas que sean de relevancia a la actualización en la farmacia hospitalaria, ¿no? Algunas recomendaciones para tener en cuenta es que los micrófonos deben estar silenciados para no interrumpir al ponente. Si se tiene alguna duda, la pueden hacer en el chat o activando su micrófono, pero al final de la ponencia, ¿no? Eh, el webinar, eh, el webinar es gratuito y si desea el certificado que es opcional, se puede hacer realizando el pago correspondiente para obtener el certificado, ¿no? Tener en cuenta que el link de asistencia es solo para los participantes que desean el certificado que han cancelado o que van a cancelar. Los nacionales, el pago es hasta hoy, los extranjeros pues pueden tener un tiempo hasta mañana, previo asistencia registrada y también corroborada al webinar, ¿no? Los socios hábiles agremiados a nuestra sociedad pues tienen el certificado totalmente gratuito. Esto previa a la inscripción y el registro de asistencia al webinar que estará colgada en el Zoom, en el chat respectivo, ¿no? Los certificados serán enviados dentro de 15 días hábiles a los emails que se brindaron al momento de inscribirse y solo en el caso de que algún participante no se corrobore el registro de asistencia, tendrá que brindar una evaluación para poder acceder al certificado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este webinar internacional con un tema que es farmacocinética clínica en el paciente crítico, que lo va a dictar nuestro colega y buen amigo Roberto Amador. Él es farmacéutico clínico que es licenciado en Química y Farmacia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en farmacocinética clínica e individualización posológica en la Universidad Miguel Hernández de Elche, diplomado en enfermedades infecciosas del adulto y diplomado en investigación clínica. También es un profesor agregado del Departamento de Medicina Interna, Campus Oriente de la Universidad de Chile y es instructor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es director de un curso de farmacia clínica bastante conocido, ¿no? Del Hospital del Salvador y es actualmente farmacéutico clínico encargado de la farmacia clínica y la farmacovigilancia en el Hospital del Salvador, ¿no? Sin más preámbulos, pues, estimado Roberto, bienvenido acá a este webinar internacional y pues ya, te doy pase. Muchas gracias. Ay, sí. Muchas gracias, Rubino. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy dichoso de poder participar de estas actividades que me encantan tanto porque son tan generosas de parte de ustedes, y desde ese punto de vista nosotros también aprendemos de ustedes de hacer este tipo de actividades que tienen la finalidad de poder conocer áreas del desarrollo de nuestra profesión y poder compartir experiencias, que es lo que yo más rescato. Agradecido de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, una vez más invitarme a compartir mi experiencia para poder transmitir no solamente algunos conocimientos, sino que entusiasmo y algunas ideas que puedan ser comúnmente utilizadas para el fin único que tenemos, y el gran fin que tenemos nosotros, que es mejorar o tratar de recuperar la salud de nuestros pacientes, y específicamente en el tema que me compromete a mí, que es en pacientes críticamente enfermos. Si me ayudan, me gustaría saber si se ve mi presentación. Sí, sí, Roberto, ya sé. Sí, sí.
Perfecto. Muchas gracias. A mí me gustaría que pudieran hacer todas las preguntas que quieran, ojalá al final para que sea una presentación para poder responder todas las consultas que quieran, porque este es un tema muy, muy amplio y creo que no voy a lograr abordar y poder eh, tener que están escuchando, así que yo abiertísimo a poder responder todas las dudas, consultas o también compartir comentarios que tengan con respecto a este tema que a mí personalmente me apasiona mucho, que es la farmacocinética clínica específicamente en el paciente crítico. Cuando hablamos de paciente crítico, tenemos que contextualizar un poco a qué se refiere. Y esta imagen me ayuda mucho a hablar de algunos conceptos del paciente crítico. Esto es un dibujo, pero acá tenemos conceptos de un paciente que está en un estado crítico y que requiere grandes ejercicios de nuestra profesión y un gran trabajo multidisciplinario. Y acá estamos hablando de que es un paciente grave que requiere una terapia muy exclusiva y al mismo tiempo es un paciente que requiere una monitorización muy especial. Una monitorización muy especial porque lo tenemos monitorizado acá. Aparece un monitor que incorpora trazado electrocardiográfico, incorpora también líneas arteriales y algunos otros monitoreos a lo mejor un poco más avanzados, como los sistemas PICE, los catéteres de arteria pulmonar que me entregan más información hemodinámica que me permite y que nos va a permitir a todos, como equipo clínico, tomar las mejores decisiones terapéuticas. Y ahí viene el segundo punto, porque viene el segundo punto del monitoreo farmacoterapéutico y terapéutico en general, que un ejercicio que por una parte es no farmacológico con el ventilador mecánico, con terapias de reemplazo y por otra farmacológica que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, para contextualizar un poco qué es lo que es el paciente, nosotros lo vamos a definir como un paciente con alteraciones orgánicas graves que representan estas alteraciones una amenaza actual o una potencial para su vida, pero que además sean susceptibles de recuperarse. Nosotros hablar de paciente crítico cuando tengamos esta alteración orgánica en un paciente que está grave, pero el paciente que va a ingresar generalmente a una unidad de cuidado intensivo es un paciente que tiene la posibilidad de recuperarse. Y esto, lamentablemente, nosotros no podemos ir en contra de la fisiopatología porque tampoco podemos tratar de salvarle la vida a un paciente que está con cáncer terminal, por ejemplo. Pero sí podemos tratar de ejercer un manejo farmacoterapéutico, hablando de fármacos, en un paciente que venga con un shock séptico de origen abdominal, por ejemplo. Entonces, a partir de esta definición de paciente crítico, quiero que comencemos a hablar de lo que nos convoca principalmente con lo que es farmacoterapia y específicamente con farmacocinética clínica. Acá tenemos un paciente, una paciente de nuestra unidad, que tiene un sinnúmero de eh, mecanismos de monitoreo. Acá atrás se ve una monitorización de los signos hemodinámicos y vitales más importantes. Y acá tenemos otro monitoreo que es más invasivo, que es un monitoreo que se llama PAICO, que nos permite captar información con respecto a los parámetros hemodinámicos del paciente. Y estos parámetros hemodinámicos del paciente van a ser fundamentales para entender qué es lo que va a pasar con los fármacos que le estamos administrando al paciente. Acá tenemos bombas de infusión de los fármacos que son principalmente administrados por vía intravenosa. Acá también más fármacos que le estamos administrando al paciente. Y por si esto fuera poco, tenemos una máquina que es una máquina de hemodiálisis, pero que es una diálisis continua. Esto se llama hemodiálisis venovenosa continua, que además está alterando toda la farmacocinética y todos los
parámetros farmacocinéticos de los medicamentos que le estamos entregando al paciente. Por lo tanto, ya entrando un poco específicamente a las alteraciones farmacocinéticas que tienen estos pacientes, donde yo le estoy dando fármacos, pero estos fármacos no se van a comportar en este paciente crítico como en un sujeto sano o como en un paciente geriátrico, como en un paciente pediátrico. El paciente crítico es bien especial desde el punto de vista de la farmacocinética, porque podemos tener distintas situaciones como infecciones severas, traumas, grandes quemados, cirugías mayores, etcétera, que lo que van a generar este tipo de situaciones es, primero, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que nosotros llamamos SIRS, y además, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está eh, caracterizado en las primeras etapas por una vasodilatación que se produce, un aumento del gasto cardíaco compensatorio y un aumento del leak capilar, de la permeabilidad capilar. Hace que todo este proceso inflamatorio hace que el intravascular, el líquido intravascular, salga hacia el extravascular. Y esto va a hacer que se pierda un intravascular efectivo y además nosotros, como clínicos, lo que vamos a hacer es tratar estas alteraciones con más fluido, porque le va más cristaloides, que puede ser todo lactato o cualquier cristaloide balanceado, y esta situación lo que va a hacer es aumentar el volumen de distribución del fármaco, pero al mismo tiempo, estas situaciones de aumento del gasto cardíaco y el agregar droga vasoactiva, ambas situaciones de aumento del volumen de distribución de fármacos hidrofílicos y aumento del clearance de drogas hidrofílicas va a generar que las concentraciones de, en este caso, antimicrobianos que estamos analizando, vayan a disminuir. Esta disminución de las concentraciones lo que nos puede llevar es a concentraciones bajo el rango terapéutico y una falla terapéutica que muchas veces, por ejemplo, en una infección severa, es fundamental que el antibiótico alcance buenas concentraciones en un paciente crítico. El paciente crítico lleva varias horas, hay problemas de perfusión de algunos órganos, lo que viene después es una falla de órganos. Y el problema acá es que tenemos fallas de órganos depuradores, como el hígado o el riñón, que lo que me van a generar es, además de, en ciertos casos, aumentar el volumen de distribución, por sobre todas las cosas van a hacer disminuir el clearance de los fármacos, ya sean lipofílicos o hidrofílicos. Y estas situaciones lo que pueden llevar es que si yo sigo dando las mismas dosis, las concentraciones de los fármacos puedan aumentar. Por lo tanto, nosotros como farmacéuticos clínicos, y que es nuestra labor diaria que hacemos en la unidad de cuidado intensivo de UCI de nuestro país, es estar constantemente evaluando este tipo de situaciones para hacer los ajustes de dosificaciones específicos, una farmacoterapia que sea individualizada, que me genere concentraciones dentro del rango terapéutico, que no sean tóxicas ni que tampoco sean inefectivas. El gran problema del paciente crítico, que todos los pacientes críticos son distintos. Acá en nuestro país, yo siempre recuerdo una frase que hablaba un querido intensivista que decía que todos los pacientes, que él nunca ha visto dos pacientes críticos iguales en sus 30 años de UCI. Y eso nos habla de que, claro, todos los pacientes tienen distintas alteraciones, tienen distintos factores antropométricos, distintos grados de intensidad de ciertas patologías. Y estas situaciones, parámetros farmacocinéticos, y por lo tanto, si tenemos distintos parámetros farmacocinéticos en nuestros pacientes, van a generar distintas concentraciones farmacocinéticas. Y esto es lo que nosotros llamamos la gran variabilidad interindividual que existe en nuestros pacientes críticos. Por lo tanto, con mayor razón, debemos estar farmacéuticos clínicos para establecer cuál es la variabilidad interindividual y así poder tomar la mejor decisión terapéutica con un ajuste de dosis adecuado. Imagen de una unidad de cuidado intensivo, donde también vemos monitoreo avanzado, pero también vemos administraciones de fármacos, interacciones que pueden existir entre ellos y ya
podemos evaluar una infusión continua dentro del organismo de este paciente específico se van a comportar de una forma única. Y por lo tanto, como farmacéuticos, tenemos que analizar esta situación y saber abordarla. Y esto está muy estudiado en el caso específico de los antibióticos, está muy estudiado en paciente crítico. Este es el trabajo, el DALI, un trabajo bastante importante que está desarrollado y liderado por la Universidad de Queensland con el grupo de Liebman y Roberts, donde se analizaron en 68 UCI 200, casi 250 pacientes, que se les dio una dosificación estándar de ciertos beta-lactámicos. Y lo que se hizo fue tomar concentraciones de estos beta-lactámicos a la mitad del intervalo y al finalizar el intervalo de dosificación. Y lo que se observó fue esto. Estos son los antibióticos que se les midieron concentraciones a la mitad del intervalo y estos son los antibióticos que se les midieron las concentraciones al finalizar el intervalo. Fíjense la variabilidad de concentraciones que existen de estos antimicrobianos con dosificación estándar en los pacientes críticos. Es tremenda. Fíjense que acá en piperacilina, por ejemplo, al finalizar el intervalo, este gráfico me muestra que las concentraciones pueden ir, depende de los pacientes, desde 1 microgramo por ml hasta casi 250 microgramos por ml. Eso quiere decir que tenemos una variabilidad muy grande y que tenemos que nosotros, como farmacéuticos, saber la mejor estrategia terapéutica. Entonces, sabemos que los pacientes son todos distintos porque las patologías que afectan son todas distintas. Una neumonía, como en este caso una neumonía que me genere un shock séptico, o podemos tener una meningococcemia que me genere un shock tóxico, o también podemos tener una isquemia intestinal con una evisceración, que todas estas situaciones lo que nos van a hacer es que todos los fármacos actúen distintos en estos pacientes porque sus características farmacocinéticas están alteradas. Pasa lo mismo con los pacientes grandes quemados. Los pacientes grandes quemados muchas veces tienen una pérdida de fluidos, pero al mismo tiempo tienen un aumento del clearance de fármaco. Entonces, tenemos que saber cómo enfrentar estas situaciones para dar la dosificación exacta. Acá ya no nos sirven las tablas de monografía de productos porque ninguna monografía de un producto o ninguna tabla de dosificación me permite establecer cuál es la dosificación exacta para ese paciente tal como lo hemos conversado. Y si a esto le agregamos, como decíamos en Chile, más pelos a las ojos, que a estos pacientes muchas veces les tenemos que entregar un soporte dialítico con terapia extracorpórea, como por ejemplo, lo que pasa con la hemodiálisis, unos pacientes, por ejemplo, que reciben vancomicina. Este es un gráfico de concentraciones, un gráfico logaritmo de concentraciones de vancomicina en el tiempo. Fíjense cómo caen las concentraciones cuando entra el paciente a hemodiálisis, después cómo se van recuperando por redistribución las concentraciones cuando termina la hemodiálisis, cómo después siguen decayendo según la función renal del paciente las concentraciones de vancomicina. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que pasa farmacocinéticamente con estas moléculas para saber el abordaje que le voy a dar. A propósito de un caso que tuvimos hace algunas semanas atrás en mi unidad, un hombre de obeso, 100 kilos de peso, que ingresa con un shock séptico de foco abdominal y una falla renal aguda anúrica. En ese momento su creatinina sérica era de 1,45. Si uno calcula ¿cómo se llama esto? Con las típicas ecuaciones de Cockcroft-Gaul, de MDRD o de CKD-EPI, me puede dar un clearance que puede estar alrededor de los 20, 30 ml minutos. Sin embargo, decimos que el paciente está anúrico. Por lo tanto, si el paciente está anúrico, mi velocidad de filtración glomerular de 20-30 o la que está validada para enfermedad renal crónica, no para una falla renal aguda. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que le está pasando al paciente, porque voy a iniciar además una farmacoterapia como antimicrobiana de tercera línea que tenemos nosotros, que tuvimos que iniciar en este caso,
con imipenem, amikacina y vancomicina. Y para poner más complejidad a esta situación, el paciente cae en una falla orgánica múltiple, su riñón deja de funcionar y decidimos iniciar una hemofiltración venovenosa continua de alto volumen en una primera instancia con alto flujo y después para ir bajando los flujos. Y lo que tuvimos que hacer, por ejemplo, es calcular cuál es el esquema de dosificación de medicina en esta situación. Software farmacocinéticos que nos permiten establecer y realizar cálculos farmacocinéticos en el paciente crítico específicamente, porque por ejemplo acá tuvimos que darle una dosis de carga al paciente de 2,5 gramos, el paciente ingresó a una hemofiltración de alto volumen y fíjense acá este clearance o este decaimiento de concentraciones que iba muy lentamente cayendo cuando ingresa una filtración de alcanza a caer estrepitosamente y las concentraciones pueden bajar mucho y hacer que el antibiótico sea inefectivo. Acá tuvimos que darle una dosis de 1,5 gramos. Paréntesis, y acá un stop. Pareciera que el farmacéutico clínico estuviera loco. ¿Cómo se le ocurre darle 2,5 gramos a un paciente de vancomicina que está en falla renal y más encima en 20 horas más le voy a dar, o casi 24 horas más, le voy a dar 1.500 miligramos más de vancomicina al paciente? Bueno, eso es lo que muchas veces, gracias a la farmacocinética clínica, tenemos que hacer para ajustar adecuadamente la dosis. Nosotros, y acá, bueno, acá el paciente ingresó a una hemofiltración venosa continua que tiene flujos más bajos. Si ustedes se fijan, las pendientes no son tan pronunciadas como una de alto flujo y podemos tomar un nivel sérico. Con ese nivel sérico nosotros podemos realizar lo que llamamos nosotros farmacocinética clínica para establecer cuáles son los parámetros farmacocinéticos del paciente y después cuando ya está en una hemodiálisis venovenosa continua poder establecer otras dos dosificaciones, en este caso de 1.200 miligramos, para que las concentraciones del paciente estén siempre dentro del rango terapéutico y no sean el problema para que el paciente pueda recuperar su estado crítico. Además, con estos software farmacocinéticos podemos medir un área bajo la curva en 24 horas que nos va a permitir también establecer un parámetro PKPD que sea adecuado para poder darle una terapia que sea efectiva, segura y también costo eficiente en el paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero comentar? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, el común que tenemos es que hay parámetros poblacionales de paciente crítico que nos dicen que el volumen de distribución está un poco más aumentado, que el clearance puede estar un poco más disminuido, y nosotros establecemos una dosificación inicial que la transformamos en nuestra dosificación final. Pero eso es sin farmacocinética clínica. Lo que nosotros deberíamos hacer entonces con la farmacocinética clínica y con la medición de niveles plasmáticos es hacer lo mismo, iniciar tal como partíamos. Empezamos con una dosificación inicial, tal como en el caso anterior que les mostré, pero tomamos niveles séricos o plasmáticos, dependiendo de la técnica que cada centro tenga. Medimos niveles séricos y a través de una simulación bayesiana, que ya les voy a explicar qué es lo que es, podemos recalcular nuevos parámetros farmacocinéticos que son específicos del paciente. Y con eso vamos a hacer una dosificación individualizada. Por lo tanto, a través de la farmacocinética clínica, específicamente en un paciente crítico que es tan variable, vamos a poder establecer la mejor terapia en el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es la simulación bayesiana? Bueno, la simulación bayesiana, en términos más simples, porque yo le estoy mostrando ahí una fórmula que es del teorema de Bayes, en términos simples lo que hace es basarse en una probabilidad a priori con un nivel para generar una probabilidad a posteriori. Estamos hablando de probabilidades. Y esta farmacocinética clínica a través del modelo bayesiano parte de una probabilidad a priori que es una predicción poblacional de cómo se comportaría con los datos de mi paciente las concentraciones de fármaco. Pero ya dijimos que todos los pacientes críticos son distintos. Si tomáramos niveles en este paciente crítico y nos dieran esos niveles en esos horarios, a través de la simulación bayesiana del teorema de Bayes, nosotros lo que podemos hacer es una curva farmacocinética ajustada.
Eso es realmente la farmacocinética clínica, poder ajustar los parámetros farmacocinéticos o poder establecer los parámetros farmacocinéticos reales de mi paciente para establecer una farmacoterapia individualizada y específica para el paciente que tengo el problema. Esto es una simulación farmacocinética realizada en el software Precise PK, pero de un paciente que tuvo un TEC grave y que tuvimos que hacer un inicio de fenitoína, por ejemplo. Entonces tenemos todo este historial de dosificaciones de fenitoína y una concentración sérica de fenitoína total y que lo que nos va a hacer es que a partir de todos estos parámetros poblacionales, parámetros farmacocinéticos poblacionales como volumen de distribución, como el KM y el Vmax, y un nivel, que es ese de ahí, que no se ajusta realmente a lo que poblacionalmente debería ocurrir en el paciente, se generan nuevos parámetros farmacocinéticos individualizados, un nuevo volumen de distribución, un nuevo KM y un nuevo Vmax, que me va a establecer esta curva farmacocinética. Y con esto yo establezco un nuevo esquema terapéutico. Esto de la farmacocinética clínica y la monitorización terapéutica de droga a través de niveles plasmáticos está muy estudiado y muy evidenciado. Incluso este reporte de un consenso de expertos que incluyeron la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la Sociedad Europea también de Microbiología Clínica y Enfermedad Infecciosa y la Asociación Internacional de Monitoreo Terapéutico y Toxicología Clínica, establecieron que los, muchos de los fármacos que utilizamos en pacientes críticos deberían ser monitorizados y específicamente en este consenso que son antimicrobianos deberían ser monitorizados. Y acá, por ejemplo, se establecen las tablas PKPD, pero les quiero mostrar esto. El panel de expertos, perdón, el panel de expertos lo que dice es que deberíamos monitorizar no solamente aminoglicosidos como amicacina y vancomicina, sino que beta-lactámicos, linezolid, teicoplanina y boriconazol en pacientes críticos. Pareciera ser que estamos hablando de cosas muy futuristas, pero no es así. Actualmente hay muchos centros, centros en mi país y en muchos países, donde se están midiendo concentraciones no solamente y de amicacina, sino que son de linezolid, de meropenem, de piperacilina porque ya nos hemos cuenta que no hay forma de ajustar bien las dosificaciones en los pacientes críticos si no es a través de niveles plasmáticos de drogas. Nosotros algo hemos hecho y hemos dado a los analíticos que utilizamos centro como vancomicina o amicacina. Esto es un trabajo de una tesis de hace muchos años atrás, hace 10 años atrás, donde establecimos los niveles valle de vancomicina de nuestros pacientes en estado de equilibrio. Y fíjense que cuando establecimos el rango terapéutico que queríamos tener entre 15 y 20 de niveles valles, solamente en el 11,6% lográbamos estar con los esquemas terapéuticos estandarizados. Fíjense que la mayoría estaban con niveles subterapéuticos y habían un porcentaje no menor de terapias farmacológicas de vancomicina que tenían concentraciones que podían ser tóxicas y generar un daño renal. La gracia de esto es que nosotros, a través de todos los seguimientos con niveles de vancomicina que hicimos en nuestros pacientes, pudimos establecer en 9 de ellos, que eran de terapia dirigida, 100% eficacia clínica, que no había toxicidad con vancomicina, que ahorrábamos mucho dinero en utilización a pesar de que gastábamos dinero en medir niveles plasmáticos, ahorrábamos un costo neto porque evitábamos el uso de otras terapias que podían tener más costo. Y entonces logramos evitar nefrotoxicidad. Fíjense que la vancomicina nosotros la conocemos en efecto adverso como un fármaco que es muy nefrotóxico. En algunas series de pacientes pueden llegar al 20-30% de nefrotoxicidad, incluso mayores porcentajes. Cuando nosotros seguimos pacientes con niveles de
un paciente se genera. Y eso ya es, el costo está completamente valorizado a favor de utilizar niveles. Esta estrategia nosotros la hemos presentado en algunos concursos de innovación de redes asistenciales nacionales de nuestro país y lo mismo, ahí estoy bastante más joven en esta foto, donde hacíamos análisis farmacocinéticos de ciertos fármacos que les podíamos medir niveles en pacientes críticos y lo mismo, el mismo resultado. Lográbamos tener eficacia, lográbamos tener seguridad en nuestras terapias, evitando nefrotoxicidad, y logramos establecer terapias costo efectivas, disminuyendo incluso los gastos asociados a los pacientes hasta casi $6.000. Esto nos llevó a que en esa oportunidad fuéramos premiados por esta estrategia, porque a nivel nacional se dieron cuenta de que los niveles plasmáticos de droga son necesarios e incluso casi indispensables en los pacientes críticos. Esto también nos ha permitido tener posibilidad de hacer publicaciones internacionales, que es una publicación que tiene ya varios años, que pudimos publicar cuál es la importancia de establecer a través de niveles plasmáticos la mejor estrategia, por ejemplo, de inicio de vancomicina en pacientes críticos. En un grupo que no se iniciaba dosis de carga, se comparaba con un grupo que se iniciaba con dosis de carga por kilo de peso y también con dosis de carga según las características de farmacocinética de los pacientes. Y lo que nosotros hacíamos era medir concentraciones Valle después de la primera dosis, que queríamos estar entre 15 y 20, y ustedes ven claramente acá que el logro del éxito terapéutico lo logramos cuando utilizamos herramientas farmacocinéticas para llegar a este rango terapéutico. Cuando queríamos buscar un área bajo la curva que fuera adecuada, nos encontramos con el mismo resultado. Por lo tanto, la farmacocinética clínica permite iniciar las terapias y los niveles plasmáticos nos permite objetivar el éxito terapéutico que nosotros buscamos. Hemos hecho trabajo también no solamente en vancomicina, sino que en individualización de amicacina en pacientes con neutropenia febril y en muchos casos de alto riesgo, pacientes que caen en unidades de cuidado intensivo, y donde a través de la farmacocinética clínica nos dimos cuenta de que no teníamos que medir en amicacina las concentraciones Valle, sino que lo que teníamos que hacer era medir concentraciones en, a las 12 horas de haber iniciado la terapia antimicrobiana. Esto va en contra de todas las recomendaciones internacionales que dicen que la amicacina tiene que medirse en niveles Valle. Nosotros, a través de este estudio, objetivamos que la medición de concentraciones de amicacina en pacientes con neutropenia febril de alto riesgo tiene que hacerse a las 12 horas, porque también podíamos lograr una buena correlación del clearance de creatinina con el clearance de amicacina y además con el monitoreo de niveles de amicacina en estos pacientes evitábamos la nefrotoxicidad de amicacina. Fíjense que esta es un gráfico que muestra las creatininas séricas en promedio con el rango de valores de creatinina sérica en el transcurso del tiempo con los días de tratamiento. Y fíjense acá que puede ser hasta casi, entre comillas, llamativo que las concentraciones de creatinina sérica iban disminuyendo en promedio, a pesar de que sabemos que la amicacina es un fármaco nefrotóxico. Y esto ocurre porque cuando nosotros monitorizamos la amicacina, ajustamos rápidamente las dosificaciones y evitamos falla renal en nuestros pacientes. Ya trabajos más recientes, este trabajo es del mes anterior, que estamos ya en la fase de escritura para poder enviar una revista clínica y poder publicarlo, que lo que hicimos fue monitorizar, tomar todas las monitorizaciones de amicacina y vancomicina y poder saber cómo y caracterizar cómo hacemos y qué hacemos cuando monitorizamos amicacina y vancomicina en nuestros pacientes hospitalizados. Esto es los niveles Valle que encontramos de vancomicina y fíjense algo muy parecido ya con, no con 90 y tantos niveles, sino que con 2.187 niveles de vancomicina, nos dimos cuenta que
la gran mayoría de los niveles de los esquemas terapéuticos generan niveles subterapéuticos y un porcentaje muy alto de los pacientes estaba con niveles supraterapéuticos que estaban relacionados a toxicidad del paciente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? A través de los niveles, ajustar las dosificaciones en forma adecuada. Estos son los porcentajes de estrategia terapéutica que tuvimos que hacer cuando ajustábamos, cuando utilizábamos los niveles y cuando teníamos niveles fuera de rango, en 2/3 de los pacientes tuvimos que hacer ajustes posológicos. En amicacina nos pasó algo muy similar. Generalmente cuando medíamos amicacina, en un gran porcentaje, en la gran mayoría de los pacientes, teníamos que hacer ajustes posológicos porque las dosificaciones estandarizadas de amicacina nos mostraban que no generaban las mismas concentraciones en todos los pacientes. En 21% manteníamos el esquema terapéutico, pero ya casi en un veintitanto por ciento, casi en un 24%, teníamos que suspender la micacina porque estaba generando concentraciones que podían ser tóxicas y específicamente nefrotóxicas. Y fíjense acá las características de los esquemas de amicacina. Uno está acostumbrado a dejar 1 gramo cada 24 horas en pacientes sin disfunción renal de amicacina. Y lo que nosotros vemos es que como mediana dejábamos 1250 miligramos en 4 horas, pero con un rango que iba desde los 500 a 2000 miligramos y en dosificaciones con un rango del intervalo que iba de las 12 horas hasta las 96 horas. Por lo tanto, el gramo cada 24 horas de amicacina nos sirve en todos los pacientes y tenemos que utilizar esta estrategia de la farmacocinética clínica para poder ajustar las dosificaciones. Entonces, ir terminando, ir cerrando un poco y dar un paso a preguntas o comentarios que quieran hacer. Aquí un poco de reflexión, porque al final pareciera ser que nosotros tenemos que llevar este buque a buen término. Muchas veces nos enfrentamos con negativas de nuestros centros asistenciales de que queremos medir niveles o queremos tener la estrategia de medición de niveles, pero nos cierran las puertas porque creen que aumenta el costo, porque se hace más complejo, pero cuando logramos dirigir muy bien nuestro objetivo, podemos llevar este barco que decimos nosotros y este gran caballo de batalla a buen lugar para poder mostrarle a todos los beneficios de la cosmética clínica específicamente en pacientes críticos. Así que pareciera que el camino podría ser un poco tortuoso, pero el camino siempre va a ascender, a llevar a una estrategia mejor, a tener una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Esto, yo que soy un fanático del grupo de Beatles, nos lleva a hablar de a lo mejor de un largo y sinuoso camino, como The Long and Winding Road, como es la canción de Paul McCartney, y eso es lo que nosotros, y específicamente con mis mentores en farmacia clínica, quise también mostrarles en un artículo que publiqué el año pasado, hablando de cuál ha sido este largo y sinuoso camino de la farmacia clínica en Chile. Y fíjense que dentro de los inicios y todo el transcurso del desarrollo de la farmacia clínica en Chile hasta nuestros días, ha sido fundamental el desarrollo de la farmacocinética clínica en nuestros pacientes. Y por eso hago el homenaje a nuestros iniciadores de la farmacia clínica en nuestro país, que tenemos acá a Usoa Busto, tenemos al profesor Mario Castillo, a mi gran mentor, que yo lo reconozco con mucho orgullo, a Guillermo González, que tengo la fortuna y tenemos la fortuna todavía de tenerlo y acompañándonos en los cursos de farmacia clínica, por ejemplo, del año pasado. Acá tenemos a un personaje que conocen eh, muchos de ustedes por el algoritmo de Naranjo, el doctor Claudio Naranjo, que fue el desarrollador junto con todo este equipo del algoritmo de Naranjo y junto con mi querida profesora Inés Ruiz, que como les decía, fueron los iniciadores de la farmacia clínica y en una de las bases que fundamentaron el desarrollo del farmacéutico a nivel hospitalario fue además de la farmacovigilancia, es la farmacocinética clínica. Como mensajes finales,
tener claro que en el paciente crítico se requiere individualizar la terapia farmacológica por la gran variabilidad interindividual que tenemos. Y la estrategia que tenemos para utilizar es la farmacocinética, para que podamos conocer cómo se comportan los fármacos en cada uno de los pacientes y así poder individualizar las terapias de los pacientes. Nuestro objetivo final siempre es el paciente, a través de farmacoterapias que sean eficaces, seguras y costo efectivas. Sí, tenemos que reconocer que requiere mucho trabajo, muchos conocimientos, motivación y apoyos estratégicos. Y por eso yo agradezco la oportunidad de haberme invitado una vez más a mi querido país de Perú, a pesar de que estamos en forma virtual, pero estoy siempre muy dichoso de poder compartir nuestra experiencia para que podamos ir desarrollando de mejor forma nuestra terapia individualizada a nuestros pacientes y específicamente lo que me toca a mí en pacientes críticos. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Amador, ¿cómo está? Muchísimas gracias. A nombre Hola de la Carla. Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, sabemos de la gran amistad que tiene con nuestro querido presidente Rubino Acero y la verdad que, bueno, siempre estamos haciendo uso de esa gran amistad para que Feliz. realmente usted pueda acompañarnos. Y como siempre, poniéndonos muy al día en todos los temas de farmacocinética clínica, en todo lo que es el tratamiento hospitalario, en la farmacia clínica, que la verdad que muchísimas gracias por todo este aporte que nos ha hecho llegar esta tarde. Estoy segura de que nos podríamos quedar muchas, muchas horas de repente, porque son muchísimos temas de ver. Creo que ya también por ahí tenemos algunos compromisos de por medio con usted, que vamos a irlo afinando ahí con Rubino. Muchísimas gracias una vez más. Déjeme compartirle, por favor. ¿Me podrían habilitar para compartir? Ya está, muy bien, Voy gracias. a dejar de compartir yo para no interrumpir ahí. Ah, ok, perfecto. Carlita, antes de, hay algunas preguntas en el chat. Ok, quería yo Ah, entregarle, pero no, iba a hacer las preguntas, pero quería hacerle obviamente merecedor de el certificado. A ver, vamos a pasar por gracias. aquí a algunas preguntas, por favor. Un administrador Um, que esté en todo, pues, que esté en todo en el área administrativa. Ay, hay un micrófono abierto, parece. Ahí la Zaira se quiere dar de administradora, de contadora, quiere estar. Ahí estamos. Silenciamos Ya está, el micrófono. listo, y se Gracias. coló alguien. No, Sí. no A importa. ver, nos dice el doctor Wilder Bolaños. Dice, Mm. excelente doctor, muchas gracias, excelente ponencia. Tiene una consulta. ¿Es adecuado realizar bueno, debe ser una predicción poblacional a priori en Price PK para dar inicio con la dosis de carga y mantenimiento de vancomicina y luego ajustar con el dosaje sérico en pacientes con neutropenia febril en etapa de trasplante de precursores hematopoyéticas? Sí, excelente pregunta. Le agradezco mucho porque se me pudieron ir algunos conceptos en mi presentación. Eh, claro que se puede hacer, lo que sí hay que ser muy cuidadoso porque cuando uno parte una simulación, por ejemplo con el programa Precise PK, cuando uno parte una simulación, uno se basa en un modelo poblacional y ese modelo poblacional está basado en ciertos pacientes con ciertas características. En el caso de Precise PK, lo que tiene cargado como modelo poblacional es el modelo de Rothbard. Y el modelo de Rothbard no está establecido con trasplante de médula ósea de precursores hematopoyéticos. Ahora, lo digo porque no quiere decir que no se pueda utilizar, sino que uno tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque los pacientes con THO, perdón, con TPH, con trasplante precursor hematopoyético, tienen un clearance de vancomicina más aumentado que un paciente normal o un sujeto sano.
Nosotros incluso, es que a mí me tocó participar en el Consenso Nacional de Chile de Neutropenia Febril de Alto Riesgo. Nosotros, por ejemplo, en pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos adultos, iniciamos una dosis de carga calculada por el Precise PK, pero lo que hacemos después es dejar, si la función renal nos acompaña, es dejar vancomicina, pero con intervalos de cada 8 horas, porque los pacientes con trasplante y pacientes hematológicos en general tienen un clearance aumentado de vancomicina. El programa Precise PK en algunos casos tiene un checkbox que uno le puede colocar cuando tiene ciertas características los pacientes. En el caso de amicacina, uno puede colocar que el paciente es hematológico y ahí me hace un aumento y un cambio de parámetros farmacocinéticos. Así que, específicamente respondiendo a la pregunta, sí, sí se puede utilizar, pero uno va a ir aprendiendo con la toma de niveles muchas veces. Y se da el inicio con la dosis de carga, con la dosis de mantención, tomamos niveles, podemos tomar niveles después de 24 horas, después de 48 horas, si es que se dio una buena dosis de carga de vancomicina, se toma nivel y después con ese nivel se utiliza la modelación bayesiana, el ajuste de dosificación y después se puede hacer un ajuste de dosificación más exacto para ese paciente en específico. Espero haber respondido la pregunta y la duda que tenía nuestro querido colega. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que haya sido absuelta la pregunta. Tenemos la pregunta de Guido Sardón Beltrán. Dice, doctor, muchísimas gracias por su exposición. El año pasado salió el estudio MERCY. ¿Qué podemos hacer con el meropenem en pacientes críticos? ¿Esperamos los resultados del estudio BLIN-3 o pedimos TDM meropenem ya al jefe del hospital? El estudio Mercy fue un estudio que generó harto tema. Yo invito a Guido a leer un editorial y si no lo tienen, que me escriban a mi correo con respecto a el editorial que salió a raíz del estudio Mercy. El estudio Mercy es un estudio que hablaba de meropenem y que decían un poco de que no hay muchos beneficios con las infusiones prolongado, continuas con meropenem. Eh, Ese estudio específicamente tiene algunos problemas de diseño y por lo tanto los outcomes también que se utilizaron para evaluar no generaban lo que uno esperaba y por lo tanto da la impresión de que no debe prolongar la infusión de meropenem. No es así. Lo leería muy analíticamente y lo invitaría también ¿cómo se llama esto? A leer la carta del editor porque hay una revisión muy buena que hace un grupo clínico, un poco llamando la atención del estudio, agradeciendo el estudio adelante, pero bien mostrando algunas cosas y algunas deficiencias que tiene el estudio. El estudio Blink3 que tenemos nosotros la fortuna como centro, Hospital del Salvador, de ser uno de los centros seleccionados para el Blink3, se atrasó. Iba a iniciar la recopilación de pacientes ¿cómo se llama esto? En octubre de este año y se atrasó por motivos específicos, así que todavía no se inicia la recopilación de pacientes. Nosotros también estábamos muy ansiosos esperando el Blink3, pero parece que vamos a tener que esperar. Monitorización terapéutica de droga de meropenem solamente existe actualmente como metodología HPLC y el gran problema que tiene el meropenem como muestra sanguínea es que la muestra sanguínea es muy inestable, por lo tanto, si quieren medir meropenem en sangre van a tener que analizar muy bien el transporte de la muestra y la mantención de la muestra porque se puede perder por inestabilidad y se pueden entregar datos erróneos, datos más bajos de concentración de meropenem que nos pueden llevar a malos ajustes de dosificación. El meropenem es un fármaco que tiene un rango terapéutico bastante amplio en comparación a imipenem o ertapenem, por ejemplo, así que uno puede jugar un poquitito más con las concentraciones. Si tienen la posibilidad de medir niveles plasmáticos de
de meropenem, bienvenido sea, y si en algo a lo mejor podría aportarle ahí, también cuenten conmigo desde ese punto de vista. Muchas gracias, doctor, por su predisposición a ayudarnos. Lady Soledad Lavado pregunta, doctor Amado, en el hospital donde labora, ¿realizan TDM como de betalactámicos como pipetazo o Ya, carbapenémicos? específicamente en mi centro no, nosotros estamos realizando la compra del HPLC para hacer la monitorización de piptazo y de carbapenémicos porque creemos y estamos casi seguros de que tenemos que monitorizarlo. En un hospital cercano al nuestro existe monitorización de piptazo y carbapenémicos, pero específicamente no nos ha aparecido ningún caso en el cual tengamos que hacer monitorización de niveles plasmáticos. La monitorización de niveles plasmáticos de beta-lactámicos, eh, yo creo que es necesaria, pero no es indispensable para todos los pacientes. Hay pacientes que no tienen grandes alteraciones farmacocinéticas y por lo tanto, o uno puede hacer simulaciones farmacocinéticas a priori con modelos poblacionales en software farmacocinéticos de apertura que están abiertos y que están en la página web, uno puede ingresar para poder hacer mayores ajustes. Hay uno que se llama, si quieres se lo escribo para que lo tengan, es el tdmx.eu. En esa página web uno puede ingresar y puede hacer simulaciones tanto de piptazo como de meropenem, incluso puede elegir para meropenem modelos poblacionales de adultos, de pacientes críticos, de pacientes quemados, para poder ajustar de mejor forma la indicación médica. Ahora, vuelvo a insistir, si ustedes tienen la posibilidad cierta de medir beta-lactámicos, porque ya están viendo micacina, están viendo vancomicina o están viendo uriconazol, háganlo y es un buen aprendizaje también a través de los niveles, qué es lo que va ocurriendo en el paciente y un conocimiento de mejor forma. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Ahora estamos con Erika Vilca. Buenas noches, doctora, excelente ponencia, consulta. En paciente pediátrico, ¿qué software recomendaría para la evaluación de farmacocinética de algunos antimicrobianos como vancomicina? Eh, para, para pacientes, uy, ahí está, ahora sí, ahí sí que lo envié, la dirección. Eh, para evaluación de pacientes pediátricos, lo mismo. Yo creo que a lo mejor, esto no me estoy promocionando por si acaso, pero a lo mejor en un futuro podríamos a lo mejor hacer algo ya más específicamente de software farmacocinéticos. La pregunta, los software farmacocinéticos vienen cargados con modelos poblacionales pediátricos. Entonces, por ejemplo, el Precise PK o el Dose-Me Reacts eh, son, eh, son software que vienen cargados con modelos farmacocinéticos pediátricos y por lo tanto podemos hacer simulaciones farmacocinéticas específicamente en esa población. En Chile, yo soy docente de un diplomado de farmacocinética clínica que aprovecho de, ojalá en un futuro poder ustedes invitarlos a participar también como alumnos. Pero en ese diplomado, a mí me toca hacer una clase de software farmacocinético. Y a pesar de que yo trabajo mucho con el Precise PK, yo sigo insistiendo que no existe el software, el mejor software farmacocinético. Yo creo que va a depender de cada centro, de la expertise de cada centro, de la expertise de cada profesional, de saber cuál es el mejor software que le va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Nosotros ocupamos Precise PK, España ocupan el PKS, en Australia ocupan mucho el Dose-Me Reacts, entonces no es el que más le acomode a uno. Así que prefiero no recomendar uno en específico, además, por un tema de compliance también no me gustaría eh, acoplarme a una marca. Yo les invito a que conozcan a todos
los software y a partir de ese análisis de cada uno tomen la mejor decisión para ese programa computacional. Bien. Doctor, si podía colocar su correo electrónico, que justamente Sí, están por también supuesto. preguntándole ahí en el chat. Muchísimas gracias. ¿Puede repetir el nombre del software? Aquí ya lo puso, tdmx.eu. Podría enviar los nombres de los software. Bueno, ya lo puso, ¿no? O creo que le pedían otros software más, Hay otro que aparte se de... llama, hay uno que se llama rxstudio.org. Continúa nomás, lo reviso al Ya, tiro para... perfecto. Y nuestra última pregunta con William Bolaños, nuevamente. Muchas gracias por la respuesta. Le envía, entendemos que sí lo copió. Tiene una curiosidad adicional. Curiosidad. Muy bien. Vamos a ver. Como protocolo, el equipo de farmacia clínica del Hospital Rebagliati para pacientes se instauró meropenem en dosis de carga infundido en 30 minutos, dosis de mantenimiento inmediatamente después de la dosis de carga, cada 8 horas en infusión extendida de 3 horas. Perfecto. Me gustaría saber cómo maneja meropenem en áreas críticas de Perfecto. Chile. Puede ser una buena estrategia dar una dosis de carga de meropenem en 30 minutos y después continuar. Ahora, la dosis de mantención no debería ser con esa carga de 30 minutos. No, la dosis de mantención que viene no debería ser a las 8 horas. Tiene que ser tal como le dicen ahí, inmediatamente después de la dosis de carga. Ahora, cuando uno hace análisis farmacocinéticos, se da cuenta que el meropenem, en el caso del meropenem, no es necesario dar un esquema tan acotado, sino que uno puede partir con una infusión más prolongada desde el punto de vista 1. La gracia de los carbapenémicos es que tienen muy buena distribución, alcanzan muy buenas y muy potentes concentraciones plasmáticas y en una infusión de 3 horas uno perfectamente puede alcanzar buenas concentraciones plasmáticas a partir de los 30 minutos de la infusión. Pero yo soy amigo de todo lo que sea bienvenido en cada centro. Si en esa estrategia que se propuso les ha ido bien y ha tenido buen impacto clínico y el equipo clínico la entiende, no se cometen errores, y no han habido problemas, continúen con esa estrategia porque es una estrategia que es buena, es segura y que ha demostrado a ustedes un beneficio. Al final, yo siempre digo que la clínica es la que manda y uno tiene que ocupar las estrategias que sean más seguras y más eficaces en nuestros pacientes y que ojalá la entienda el clínico, porque acá no solamente están los farmacéuticos y los médicos entre medios, sino que hay enfermeras, hay equipos de técnicos de enfermería, hay un sinnúmero de profesionales que están involucrados en la terapia del paciente. Así que me parece que es una estrategia buena y si les ha ido bien y no hay ningún problema, sigan con esa estrategia, sobre todo viniendo de un hospital que yo le tengo harto cariño, que es el Hospital Rebagliati. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Modor. Bueno, ya usted ya colocó su correo electrónico. Muchísimas gracias. Ha colocado también, bueno, Guido Sardón nos dice, ya es tiempo de crear modelos POPCA a través de la farmacometría. Ojalá Sí, pueda, ¿no? realmente, y ahí hay una de tener conocimiento y dedicarse a la farmacocinética poblacional, porque la farmacocinética poblacional es un mundo muy importante para la farmacocinética clínica, pero es un mundo completamente aparte, no se ocupan los mismos software, se ocupan otro tipo de software, es necesario tener un gran conocimiento de farmacocinética poblacional, de tener un buen manejo de software de farmacocinéticas poblacionales como el NONMEM, como el Monolix, por nombrar algunos, así que es otro mundo, se está haciendo, pero
yo creo que faltan más manos, así que siempre bienvenidos a crear esos modelos de farmacocinética penal en pacientes específicos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, por favor, con el permiso de todos, paso a poder presentarle, por favor, su... Ay, Dios. Ok, discúlpenme por aquí. Muchísimas gracias, por favor, doctor Roberto Amador, por su participación como ponente en este webinar por el Día del Químico Farmacéutico, actualización en la farmacia hospitalaria, con el tema farmacocinética clínica en el paciente crítico, ¿no? Organizado por la Sociedad Peruana Farmacia Hospitalaria el día 15 de mayo del 2014. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos, por favor, para usted. Muchas gracias. Sabemos que podremos contar con usted en el apoyo, siempre engrandeciendo y actualizándonos, que todo en esta parte muy importante en el área del sector hospitalario y sector clínico. Muchísimas Muchas gracias, Carla, y gracias, muchas gracias a doctor. todos por la Muchas gracias. atención que tuvieron en escucharme. Muchas gracias. Bien, con todos los Antonio Risco, ya muy tarde ya habíamos terminado las preguntas. Al doctor ha dejado su correo electrónico, de repente para que puedan enviarle de repente aquí. Voy a volver a colocar el correo electrónico del doctor, porque ya de repente ya no había llegado. Antonio Risco, pregunta. A ver. Bien, vamos a esperar unos minutos, por favor, para poder presentarnos con la siguiente ponencia. Les dejamos aquí un video, por favor.
José, Daga. Sí, doctora, ¿me escucha?